A ver, estoy aquí jugando con una pluma. Algo súper simple, ¿no? Mis dedos la sostienen, aplican, pues, la presión justa para que no se caiga, pero sin romperla. Y de pronto me doy cuenta de que este acto que parece tan instantáneo, tan trivial, es una locura de coordinación. O sea, desde la sensación del plástico en mis yemas hasta la orden precisa a cada músculo. ¿Cómo sabe mi cuerpo hacer esto? ¿Qué mapa está siguiendo? Hoy vamos a intentar descifrar justo ese mapa. Tenemos aquí una colección de apuntes, diagramas y notas de un estudiante de medicina y la misión es desglosar la arquitectura y el funcionamiento del sistema nervioso. Pero no solo nombrar las piezas, sino entender cómo se comunican para lograr, bueno, pues todo lo que hacemos. Exacto. Y ese mapa, que puede parecer así infinitamente complejo, se puede empezar a leer si entendemos una primera y gran división. Todo el sistema, cada pensamiento, cada movimiento, se organiza en dos componentes principales. El sistema nervioso central, el famoso SNC, El SNC, claro. y el sistema nervioso periférico, o SNP. Pensemos en ellos como el gobierno central y toda su red de embajadores y mensajeros. Va, me gusta esa idea. Un centro de mando y una red de campo. Empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente ese gobierno central y quiénes son los mensajeros? El sistema nervioso central es el centro de poder, el de procesamiento. Es donde se toman las decisiones importantes, donde se analiza la información, donde se guarda la memoria. Y lo increíble es que está compuesto por solo dos estructuras. El encéfalo, que es todo lo que está dentro del cráneo, Ok. y la médula espinal, que va protegida por la columna vertebral. Ahí es donde ocurre el pensamiento, la conciencia. La gran estrategia, digamos. Y el sistema nervioso periférico es, pues, literalmente todo el tejido nervioso que está fuera de esas dos estructuras. Son los cables, los sensores, Los espías. los espías, exacto. Son los nervios que salen del cráneo y de la médula para llegar hasta el último rincón del cuerpo, como los nervios de tus dedos. Y también incluye los receptores sensitivos, como los que están en la piel. Las notas mencionan los corpúsculos de Pacini, que son como pequeños micrófonos especializados en detectar presión, vibraciones. Ellos son la primera línea del SNP. O sea que, si usamos una analogía más tecnológica, el SNC es como la unidad central de procesamiento de una computadora. El CPU y la tarjeta madre. Ajá. Y el SNP sería todo lo demás. El teclado, el mouse, la cámara, los sensores, todos los cables USB que le llevan información y que también llevan las órdenes, no sé, a la impresora o al monitor. Es una analogía muy buena. Captura la dinámica perfecto. Pero como dices, una computadora puede parecer algo fría, ¿no? Programada. Y aquí es donde el SNP se vuelve todavía más interesante. Porque esos cables también se subdividen. Las notas lo explican bien. Está el sistema somático, que es la parte que controlamos a voluntad. Como mover los dedos para tomar la pluma. Justo. Es tu control consciente. Y la otra parte, la que no controlamos. Ese es el sistema autónomo. Es el piloto automático que maneja todo lo de fondo. Los latidos del corazón, la digestión, la respiración mientras dormimos. Es el que te hace sudar si tienes nervios o dilata tus pupilas en la oscuridad, sin que tengas que pensarlo. Es el que maneja esas corazonadas, ese nudo en el estómago. Ahí es donde la analogía de la computadora se empieza a quedar un poco corta, porque este sistema integra emociones y respuestas viscerales. Entiendo. Es que ese centro de mando, el SNC, me tiene intrigado. Cuando pienso en el cerebro, me imagino la típica masa gris arrugada. Pero los diagramas en estas notas muestran que es más como una ciudad con diferentes distritos, cada uno con su especialidad. ¿Qué estamos viendo realmente dentro del cráneo? Exacto, es una metrópolis. La parte más famosa, la que todos conocemos, es la corteza cerebral. Esa capa exterior arrugada. Sería como el distrito financiero y cultural. Aquí ocurren las funciones superiores, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la planificación. Y está dividida en dos grandes hemisferios, el derecho y el izquierdo, que se especializan en cosas distintas. Pero debajo de esa corteza hay mucho más. Está el tronco encefálico. ¿El conector? El conector, sí. Sería como la central de transportes que conecta la ciudad con el resto del país, o sea, el encéfalo con la médula espinal.
y este tronco se divide en 3 secciones. Y aquí es clave conocer sus nombres, porque en los libros a veces los intercambian. A ver. Tienes el mesencéfalo, el puente, que también se conoce como protuberancia, y el bulbo raquídeo, al que a veces llaman médula oblongada. Y este último es diminuto pero vital. Un golpe ahí puede ser fatal, porque controla funciones básicas como la respiración y el ritmo cardíaco. Qué importante saber eso de los nombres dobles. Es la clase de detalle que te puede confundir por completo en un examen o ya en la práctica. Totalmente. Y además de esa central de transportes, hay otras 2 estructuras cruciales. Una es el cerebelo, que está en la parte de atrás, como escondido. Si la corteza es la que decide, quiero tocar esta canción en la guitarra, el cerebelo es el director de orquesta que se asegura de que cada dedo se mueva con la precisión, el ritmo y la fuerza correctas. El equilibrio. El equilibrio, la coordinación fina, todo eso es su dominio. Justo a eso iban. Llevo un tiempo intentando aprender a tocar la guitarra y es frustrante. Siento que mi cerebro sabe lo que quiere hacer, pero mis dedos no responden. Es mi cerebelo el que está, digamos, entrenando lentamente. Justamente eso. Estás forjando y refinando las conexiones en tu cerebelo. Al principio es torpe y lento, pero con la repetición el movimiento se vuelve fluido, automático. Es la base de lo que llamamos memoria muscular. Y la última gran región es el diencéfalo, una zona profunda que agrupa estructuras con nombres parecidos: tálamo, hipotálamo, epitálamo. Piensa en el tálamo como la gran estación de relevo de casi toda la información sensorial que llega al cerebro. Y en los diagramas veo algo que siempre me ha parecido increíble. El cuerpo calloso, esa banda gruesa de fibras que conecta los 2 hemisferios. ¿Es tan importante como parece? Es fundamental. Es una superautopista de información con cientos de millones de carriles o axones. Sin él, los 2 hemisferios trabajarían casi a ciegas el uno del otro. De hecho, hay casos clínicos fascinantes de pacientes a los que se les ha cortado el cuerpo calloso para tratar epilepsias muy severas. Se les llama pacientes de cerebro dividido, y su comportamiento revela cómo cada hemisferio percibe el mundo de forma independiente. Es la prueba viviente de que esa conexión es lo que crea nuestra experiencia unificada de la realidad. ¡Qué locura! Vale, ya tenemos las piezas, los distritos de la ciudad, pero aquí es donde se pone realmente bueno. ¿Cómo viaja la información? Volviendo a mi pluma, ¿cómo pasa la sensación del plástico de mi dedo a convertirse en una acción coordinada? Las notas hablan de un proceso de 3 pasos que parece ser el corazón de todo. Así es. Y si se entiende este flujo, se entiende la lógica de toda la neurología. El primer paso es la función sensitiva, también llamada aferente. La palabra clave aquí es aferencia, que significa llevar hacia. Entrada de información. Pura entrada de información. Los receptores del SNP, como los de tu piel, detectan un estímulo y lo convierten en una señal eléctrica. Y esto no solo aplica a estímulos externos obvios como el tacto, la temperatura o el dolor. Los estímulos internos son igual de cruciales. Las notas dan un ejemplo genial. Después de una comida muy picante, la pared de los intestinos se puede inflamar y estirar. Hay receptores, ahí, en la pared intestinal, que detectan esa tensión y envían una señal de alerta o incomodidad hacia el SNC. Todo eso, lo de afuera y lo de adentro, es la función sensitiva. De acuerdo. El mensajero llega al centro de mando con un paquete de información. ¿Y ahora qué? Ahora viene el segundo paso, la función integradora, que ocurre exclusivamente en el SNC, en el encéfalo y la médula. Aquí es donde se abre el paquete. El cerebro procesa la señal, que es esta sensación, es peligrosa, la he sentido antes. La compara con la memoria, la evalúa en su contexto y toma una decisión. Por ejemplo, es la textura de una pluma, no hay peligro, la conozco. O en el caso del intestino, esto es malestar, probablemente por la comida, debería bajar el ritmo. Los lugares donde ocurre esta integración, este análisis, se conocen como núcleos. Y el último paso tiene que ser la respuesta, la acción. Exacto, es la función motora o eferente. Eferencia significa llevar desde. Una vez que se ha integrado la información y se ha tomado la decisión, el SNCE envía una orden hacia afuera.
La orden viaja de vuelta por el SNP hasta un efector, que puede ser un músculo o una glándula. La orden puede ser contrae los músculos del dedo con esta fuerza específica o libera más ácido en el estómago. O aumenta el ritmo cardíaco. Exacto, es la respuesta ejecutada. Las notas usan la analogía de un centro de paquetería y ahora la entiendo mucho mejor. Llegan camiones de todas partes con paquetes. Esa es la función sensitiva. Ajá. Dentro del almacén, los trabajadores los escanean, los clasifican y deciden la mejor ruta. La función integradora. Perfecto. Y finalmente, los paquetes se cargan en los camiones de reparto que salen a la ciudad. La función motora. Esa analogía es perfecta para visualizar el flujo. Y resalta por qué esos dos términos, aferente, entrada, sensitivo, y eferente, salida, motor, son el ABC de la neurología. Todo, desde un simple reflejo hasta una decisión compleja, sigue este camino. Ahora hablemos de la materia prima. Los diagramas y los apuntes están llenos de referencias a sustancia gris y sustancia blanca. Suena algo muy básico, pero parece que la diferencia es crucial. ¿De qué están hechas realmente? Es la diferencia entre las computadoras y los cables que las conectan. La sustancia gris está formada principalmente por los cuerpos de las neuronas. Aquí es donde están los núcleos de las células, las dendritas, que reciben señales, y lo más importante, la sinapsis. Es donde ocurre el procesamiento, la integración, el pensamiento. Los núcleos de los que hablábamos antes son literalmente cúmulos de sustancia gris en medio del cerebro. La corteza cerebral es una gran lámina de sustancia gris. O sea que, si la función integradora ocurre en la sustancia gris, ¿significa que alguien con más sustancia gris es necesariamente más inteligente? Esa es una suposición lógica, pero la realidad es más compleja. No se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad y la eficiencia de las conexiones. Y ahí es donde entra la sustancia blanca. Esta está compuesta casi exclusivamente por los axones de las neuronas, los cables largos que conectan diferentes áreas de sustancia gris. Su color blanco se lo da la mielina, una sustancia grasa que los recubre como el aislante de un cable eléctrico. Esta mielina permite que los impulsos nerviosos viajen a velocidades altísimas. La función de la sustancia blanca es pura transmisión. Entiendo. La sustancia blanca no pueden colaborar y no se logra nada complejo. La inteligencia depende de la eficiencia de esa red. Cuando practicas la guitarra, estás mielinizando, reforzando esas carreteras de sustancia blanca entre la corteza motora y el cerebelo. ¡Qué buena explicación! Entonces la arquitectura del sistema es brillante. Y los diagramas muestran algo que me voló la cabeza. La distribución es diferente en el encéfalo y en la médula. Es un detalle arquitectónico clave, fíjate. En el encéfalo, la sustancia gris, el procesamiento, está en la periferia, en la corteza, para tener el máximo espacio de superficie, ¿no? Mientras que la sustancia blanca, los cables, está en el centro, conectando todo. Ok, ¿y en la médula es al revés? Justo al revés. En la médula espinal, la sustancia blanca está por fuera, formando las grandes autopistas de información que suben y bajan del cerebro. Y la sustancia gris está en el centro, con una forma como de mariposa, gestionando reflejos y respuestas locales rápidamente. Claro, para no tener que consultar siempre con el cerebro para todo. Exacto, para acciones rápidas. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la práctica, en la clínica? Las notas mencionan casos como la parálisis facial y el uso de tomografías. ¿Cómo ayuda este mapa a un médico? Aquí es donde el mapa se vuelve una herramienta de vida o muerte. Tomemos la parálisis facial. Llega alguien a urgencias y no puede mover la mitad de la cara. El médico tiene que saber, ¿el problema está en el cable o en la central eléctrica? Una parálisis de origen periférico afecta el nervio facial después de que salió del cráneo. Puede ser por una infección, una inflamación. El tratamiento es uno. Ok, es un problema local del cable. Exacto. Pero una parálisis de origen central es mucho más grave. Significa que la lesión está en el encéfalo, en el núcleo de sustancia gris que controla ese nervio. La causa podría ser un infarto cerebral o un tumor. Los síntomas son sutilmente diferentes y saber distinguirlos permite actuar de inmediato para salvar tejido cerebral. El mapa anatómico guía todo el razonamiento. ¿Y para ver ese daño estructural se usan las imágenes como la tomografía? Justo.
La tomografía computarizada, o TC, nos da una foto de las estructuras internas. Pero hay que aclarar algo que las notas señalan bien. Una TC no ve colores gris o blanco como los vemos en un atlas. Mide densidades. A veces, por la composición de la grasa, la sustancia blanca puede verse más oscura, o sea, menos densa, que la gris. Lo que sí nos permite es ver anomalías. Por ejemplo, una hemorragia cerebral se ve como una mancha blanca brillante en la TC porque la sangre acumulada es mucho más densa que el tejido cerebral. Es una pista visual inmediata de que algo va muy mal. Ya veo. Y para los especialistas, el mapa se vuelve aún más detallado. Los apuntes incluyen ese cuadro de divisiones embriológicas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Ese es el plan original. Muestra cómo todas estas estructuras complejas se desarrollaron a partir de unas pocas vesículas en el embrión. Entender ese origen ayuda a comprender por qué ciertas estructuras están relacionadas y cómo pueden fallar juntas. Entonces, para amarrar todo, el sistema nervioso es este ciclo constante y dinámico. Los sensores del SNP recogen información, las vías aferentes. Ajá. El SNC, principalmente la sustancia gris, la procesa, la integra y le da sentido. Y luego genera una respuesta que viaja de vuelta por el SNP, por las vías eferentes, para que podamos interactuar con el mundo. Ya sea para sostener una pluma, tocar la guitarra o simplemente para que nuestro corazón siga latiendo. Lo has resumido a la perfección. Ese flujo de 3 pasos, sensitivo, integrador, motor, es el lenguaje universal del sistema nervioso. Comprenderlo es tener la llave para descifrar tanto su funcionamiento normal como el origen de sus enfermedades. Es el principio fundamental sobre el que se construye toda la neurología. Esto nos deja con una última idea para reflexionar. Hemos hablado de que el aprendizaje, la práctica, la experiencia, todo ocurre en el SNC y modifica las conexiones en la sustancia gris y blanca. Si eso es cierto, significa que esta misma conversación ha alterado físicamente la estructura de nuestros cerebros. Pequeños cambios sí, pero cambios reales en la sinapsis y en la mielina. Y eso plantea una pregunta fascinante. Si somos constantemente reescritos por la información que procesamos, ¿hasta qué punto somos la misma persona que éramos esta mañana?